no nos dejaban ni siquiera meter a la cocina, porque en ese tiempo se veía mal, era feo ver un hombre en la cocina haciendo de comer. Claro, porque pues, se veía mal, que porque ese era un trabajo para la mujer. Entonces, claro, imagine usted que nosotros nacimos mentalidad. con esa mentalidad, con esa idea de que la cocina solamente era para, para la mujer. Bueno, Leonel, en esa oportunidad, pues, su merced nos comentaba acerca de sus estudios y acerca de cómo fue saliendo adelante en el tema educativo. Usted cuando era niño, Leonel, usted tenía sueños, como toda persona, me imagino yo. ¿Cuál era uno de esos sueños cuando usted era muy pequeño que quería hacer cuando fuera grande? ¿Con qué soñaba usted? Pues resultamos que no era tanto, porque yo estaba muy pequeño, póngale que yo tuviera unos 9, tal vez 10 años, pero según las preguntas que ellos me hacían, pues me ilusionaba mucho, porque pues ya llegué a viejo y todavía me ilusiona mucho la agricultura, sí, siempre porque pues en la casa pues yo me gozaba comiendo mucha mazorca y comiendo frijol verde y comiendo llamas, comiendo, bueno, todo lo que daban las fincas. O sea que el sueño suyo era seguir trabajando la agricultura. Seguir trabajando, claro que sí, señor. Listo, Leonel. En aquel tiempo el tema del agua, de la energía, no había agua, sí había. ¿Cómo era ese tema? ¿Tocaba llevarla de donde los vecinos, acarrear el agua al hombro o cómo era? En ese tiempo energía no había, pues de dónde, imagínese usted. Claro, entonces eso tocaba alumbrarnos, que eso hacían unas lámparas de petróleo y la caperuza que todavía he visto por ahí. ¿Qué es una caperuza, don Leonel? La caperuza es una lámpara que le echan gasolina y le cuelgan. La caperuza en sí es una bolsita que le colocan tiene una forma de dónde colocarle una bolsita. Entonces, porque iba a comprar algo iba a comprar una bolsita y decía, hágame el favor y me vende una caperuza. Y le vendían la bolsita. Sí, a eso se le echaba gasolina y formas de darle aire y tenía llave de paso. Se le abría la llave y métale candela y ya, eso comenzaba a alumbrar y eso alumbraba muy bueno, claro. Sí, eso se usaba mucho habían 2 o 3 lámparas de esas para las moliendas porque también se molía caña, claro que sí. Pasaron unos días, pasó un tiempo porque en ese entonces llevaron un motor para moler caña y a ese motor le colocaron un dinamo. Y eso para nosotros fue una novedad muy grande porque eso daba, colocaron bombillos y todo eso, y eso iluminaba la casa, toda esta cuestión. Se prendía el motor y entonces comenzaba a trabajar el dinamo y de ahí salía la energía. Motor a gasolina. No, a CPM. ¿Qué acerca del agua? El agua llegaba a la casa y llegaba de muy lejos. Pero en ese entonces se cogía se iba a la mata de guadua, se tumbaba la guadua, se cogía, se tumbaba, se abría por la mitad de la guadua. Y la guadua, pues como todo el mundo sabe, eso tiene un taponcito, eso se llama cañuto, de cañuto a cañuto. Bueno, entonces, pero eso eran varias guaduas, eso era una cosa tremenda. Se cogían esas guaduas, esas cocas, porque ya cuando ya está abierta ya se llama es cocas de guadua. Ujú. Entonces se llevaban a la toma del agua, al nacimiento o donde se podía coger el agua. Sí. Ahí se colocaba la primer canal y se iba con ese canelerío hasta que llegaba a la casa. Y eso se basaba a pura base, se tenía eso a pura base de horquetas, de cortar palos con horquetas y se clavaba y así llegaba a la casa. Claro, y agua en abundancia. O sea que nada de tubería, de manguera, PVC, pegantes, nada en ese tiempo. No, eso no se conocía. En ese tiempo no se conocía eso. Bueno, Leonel, en ese entonces el café me imagino se pelaba o se pilaba, como dicen en muchas partes, se cerezaba a mano. ¿Cómo era el proceso Eso con el tocaba, café? eso tocaba a mano. Sí, eso tocaba a mano. Eso era la gente, eso era de las
4 de la tarde, llegaba a las 10 de la noche y desherezando café, porque en tiempo de cosechas, como en esa época, el café no se alcanzaba a coger todo en esas fincas, porque no había con quién cogerlo, porque era mucho, mucho lo que cargaba el café. Y en ese tiempo era de ese café arábigo, café común, como lo llamamos nosotros. Ujú. En ese tiempo, Leonel, el café, ¿cómo se abonaba? ¿Con químico, como se abona hoy en día, por bultos en químicos, o era orgánico? En ese tiempo no se abonaba el café. Lo único que se abonaba era boleándole asadón a los cafetales por ahí cada año o cada 6 meses. Sí, no se abonaba, yo no conocí el abono en ese tiempo. Eran muy fértiles la tierra en ese tiempo, No, la ¿no? tierra en ese era demasiado fértil. Sí, esa era una belleza de tierra, eso es lo que yo digo. Porque imagínese usted que uno llegaba muchas veces iba y botaba un frijol de bejuco por ahí, en los medios del café, y salían esas frijoleras y uno podía ir y coger eso era una belleza, porque eso fue así. Listo, Leonel. Bueno, otro cultivo que su merced mencionaba era la caña. Yo he mirado en muchas partes donde he ido que la caña se procesa para sacar la panela, pero en ese tiempo la procesaban ¿para qué? ¿Cómo la procesaban? ¿Con caballo o a mano? Porque he visto que son unos molinos a mano, otros a caballo. ¿Y para qué la procesaban? ¿Para sacar panela o azúcar? ¿En qué la procesaban la caña? En esa época, pues se sacaba era panela. Eso se utilizaba solamente para sacar panela. Y duramos mucho, mucho tiempo. Es que ponle cuidado de que en ese tiempo yo de entre 10, bueno, póngale 10 años, no sé, no recuerdo bien. Y mi papá nos llevaba, porque eso se molía con bestia. Ese trapiche era movido con dos bestias. Y a mí me tocaba que ir a arriar esas bestias. Arrancaban a las 6 de la tarde hasta que se amanecía. Y yo toda la noche corriendo detrás de esas bestias. Mire usted el trabajo. Y aparte de eso, teníamos que trabajar muchísimo ahí dentro de la ramada, haciendo muchas tareas. Claro que sí. El trabajo de las tales enramadas es bastante fuerte, por lo que yo he podido mirar cuando recién nosotros empezamos a criarnos, también tuve la oportunidad de mirar y es un trajín tremendo, porque hay que andar atrás de los caballos, botar la basura, llevar la caña, estar pendiente de ¿cómo se le puede decir? De la cocinada del guarapo, ¿no? Desde luego, eso todo tiene un proceso. Es el trabajo de pronto más duro que hay en el campo y de pronto uno de los más, pues en esa época y todavía es un trabajo muy desagradecido, porque es que el campesino, el que trabaja en eso, no alcanza a ganar, es decir, no se le paga un sueldo, porque no puede, porque no alcanza también el dueño de la caña a pagar un buen sueldo, porque se va y saca una carga de panela y se va a venderla y resultamos de que eso es muy poquito lo que vale. Claro, no tengo en cuenta, pero eso es así. En aquel tiempo, ¿ustedes cómo manejaban las fincas? ¿La finca era propia o era en compañía? Porque se escucha también mucho eso de compañía, pero sí era propia. Una parte en compañía lo que era la caña. Ujú. ¿Sí? Entonces, esa finca era una finca muy linda, muy hermosa, que yo recuerde, esa finca el dueño llamaba Arnoldo Barco. Sí. Mi papá manejaba en compañía esos cañozales, que eran muy grandes. Claro que sí. En cuanto me hace la pregunta de que hicieran propia, pues mi papá tenía un buen lote, porque como eran tan grandes esas fincas, pues imagínese usted, y él tenía sus buenos cultivaderos. En lo de él tenía pastos, tenía muchas cosas, donde tenía siempre vaquitas y tenía dos bestias y bueno, para llevar el mercado a la casa. ¿Ustedes como hombres hacían el mismo trabajo de las mujeres o ellas hacían otro trabajo? Hablamos de sus hermanas y sus hermanos. Pero resultamos de que nosotros como en la casa, pues siempre habían bastantes mujeres, hermanas, estaba mi mamá, a nosotros no nos dejaban ni siquiera meter a la cocina, porque en ese tiempo se veía mal, era feo ver un hombre en la cocina haciendo de comer. Claro, porque pues, se veía mal, que porque ese era un trabajo para la mujer. Entonces, claro, imagine usted que nosotros nacimos con esa
mentalidad. con esa mentalidad, con esa idea de que la cocina solamente era para, para la mujer, ¿sí? Pero otra idea que me parece maravillosa, nos metieron en la cabeza, digámoslo así, que la mujer no era para el trabajo de afuera, que la mujer era solamente para la cocina. Ese era el detalle y por eso nosotros, ya cuando yo tuve obligación, tuve esposa, hijos, pues siempre culpaba a mis padres porque pues yo no aprendí a hacer ni siquiera una guapanela, claro, entonces yo me encartaba, pero bueno, bendito sea el Señor, que de todo eso nos sacó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, don Leonel, me imagino yo que usted, por ser el segundo hijo y el primero de los hombres, en aquel tiempo, ¿quién era el mandadero? Me imagino que era usted, el tradicional garitero que le dicen. Ah, no, pues el garitero, pues era yo y mi hermana, que era la mayor, y eso era un problema porque el peso era muchísimo y una responsabilidad muy grande, donde se llevaba, diga usted, una hollada de sancocho parada por esos cafetales y donde uno se llegara a caer y regaba todo eso, pues se encartaba. Sí, y aguapanelas y toda esta cuestión, eso era una cosa tremenda. Pero no, afortunadamente no recuerdo que hubiéramos regado un almuerzo, no, bendito sea el Señor, no. O sea que la tarea no era nada fácil. No, para nosotros no, es que esa fue la crianza de nosotros. Por eso a la hora de la verdad, pues, como lo digo yo dejé, es decir, yo pienso que dejé de gatear y una vez me llevaron a trabajar.